Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente extraordinaria, un placer saludarles. Les saluda Juan Maradiaga. Este fin de semana tenía una conversación interesante con una persona que hablábamos un poquito de política y salía a colación el tema del triunfo de Milei en Argentina. Y obviamente nosotros, dentro de nuestro contexto hondureño, siempre es bueno platicar si ese tipo de influencias llegarían hasta nuestro país. Y obviamente hay muchas aristas y mucha tela que cortar con el tema, ¿no? Pero me decía esta persona, sería bueno pues que dentro de tus podcasts, sería bueno que tú lo platiques un poco. Bueno, entonces, básicamente esto es un extracto de esta situación del triunfo libertario de Javier Milei en Argentina. En primer lugar, muy satisfecho con eso. El pueblo argentino ha mandado un mensaje en el cual necesita salir del bache en el que está, una inflación tremenda, con crisis social, por un montón de situaciones, pero el mensaje fue directo, básicamente reflejado en las urnas. Pero yo quería hablar en esta primera entrega, básicamente la diferencia de un libertario y un liberal, porque muchas veces aquí en nuestro país estamos confundiendo esos términos de quién es, si Milei es un liberal como lo aplicamos aquí en nuestro país, o si es un conservador, o qué pensamiento debe de tener Milei con respecto a los liberales hondureños o a los nacionalistas hondureños o a los de libre hondureños. Entonces, y sí es importante tener claras muchas cosas con respecto a eso. Bueno, Javier Milei lo ha dicho mucho hasta la saciedad y básicamente su campaña se basó en su pensamiento, en su ideología libertaria, ¿verdad? Libertaria, un pensamiento en la cual tiene una base de la escuela austriaca, ¿verdad? Pensadores austriacos de mediados del siglo XX como von Mises, Friedrich Hayek, y un famoso libro de Annie Rand en el 1957, imagínense, en la década de los 50 y 60 ha sido mucha la base que ha tenido Milei con respecto a su pensamiento. Es importante aclarar que libertario obviamente viene el tema del liberalismo, ¿verdad? Pero es importante también, perdón que redunde mucho es importante, ¿de dónde viene eso? Pues miren, la mayoría de las influencias políticas, ideológicas de los últimos tiempos, de los últimos siglos, fue sin duda la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, de hecho, nuestro himno nacional lo estipula así, era Francia la libre y la heroica, ¿no? Entonces, ese pensamiento liberal, ¿verdad?, de liberar al pueblo francés del yugo monárquico, entonces hizo de que se diera este pasaje de la historia, y de ahí nace, en esa época nace quienes eran de derecha y quienes eran de izquierda. Básicamente, para decirles entre líneas, es que se hizo una asamblea, en la Revolución Francesa se hizo una asamblea en la cual el clero, los nobles y todos los que estuvieran a favor del Estado monárquico se sentaron a la derecha, y los que no estaban de acuerdo con estas personas, que era el pueblo, que lo que buscaba realmente darle poder al pueblo, un poder real realmente, por eso se llamó el tercer estado, y por eso a los periodistas se les llama el cuarto poder. Bueno, pero esa es otra historia. Entonces, ahí se empieza a hablar de lo que eran de izquierda y que eran de derecha. Fue evolucionando las sociedades, fue evolucionando el tiempo, fue evolucionando todo lo que conlleva al ser humano, ¿verdad? Entramos al siglo XIX y a mediados del siglo XIX se empiezan a dar también muchos cambios ideológicos en el mundo. Empiezan a haber cambios en Inglaterra, empiezan a haber cambios en Alemania, empiezan a haber cambios en Estados Unidos inclusive, ¿verdad? Y surgen pensadores
empiezan a evolucionar viejas ideologías que surgieron desde la Revolución Francesa, empiezan a evolucionar, como por ejemplo el liberalismo evoluciona. En ese pensamiento del siglo XIX, el liberalismo era muy amarrado a la parte izquierdista, a la parte marxista. Creían mucho en lo que decía Marx con respecto al tema de las personas y del capitalismo, que las personas tenían que ser libres, dejar de ser enajenadas, ¿verdad? Y estar en una cooperación social. Por eso se llama socialismo, y después se menciona el comunismo, pero en este caso por eso se llama socialismo. Entonces ese pensamiento entra en controversia con el capitalismo, claro está, ¿no? Entonces y ese pensamiento marxista pues obviamente influye en muchos líderes ya en el siglo XX, como la revolución bolchevique, que posteriormente Lenin, posteriormente Stalin, promueven básicamente ese pensamiento marxista-leninista, ¿verdad? Como pensamiento de estos dos grandes pensadores, uno alemán, Carlos Marx, y el otro ruso, que era Lenin, y obviamente Marx ayudado por Engels. Entonces, pero ya a mediados del siglo XX, insisto, el pensamiento de la escuela austriaca, más el pensamiento de Milton Friedman, que Milton Friedman también es una influencia justo a George Orwell, son grandes influencias que ha tenido el señor Milei en Argentina por ese pensamiento. Milton Friedman fue durante mucho tiempo el presidente del Banco Central. Ahí su principal controversia con Milei, el presidente del Tesoro, ¿no? Fort Knox, Milton Friedman, y fue uno de los grandes precursores de los cambios económicos en el mundo, especialmente en Latinoamérica. Los famosos Chicago Boys fueron que en los 90 aplicaron el famoso paquetazo aquí en nuestro país. Pues básicamente se le llamó peyorativamente paquetazo, pero realmente era la aplicación del sistema neoliberal, en el cual tiene mucha tendencia a mejorar las economías, a pagar sus deudas, a revitalizar básicamente una economía sumergida, pasar a empoderar la empresa privada, atracción de capitales. Por eso es que en los 90s en nuestro país se mejoraron las carreteras, se atrajeron nuevos capitales, entraron las maquilas y un montón de beneficios. También obviamente se sabía que traía mucha controversia, y esta es la segunda controversia de Milton Friedman con Javier Milei, que evita los impuestos, ¿verdad? Para Milei se supone que los impuestos no deberían de ser en exceso, ¿verdad? Entonces pero Milton Friedman decía que para mantener estos cambios sociales que se iban a aplicar, tenía que haber ciertos subsidios, que esa es otra controversia del pensamiento de Friedman con el pensamiento de Milei, que deberían de haber subsidios, que deberían de haber líneas de mejora para la sociedad. De ahí se crea el famoso FIS, que ahora existe de nuevo, pero bueno, esa es otra historia, el Fondo Hondureño de Inversión Social. ¿Por qué? Porque esos golpes, ¿verdad? Ojo, y no fue en el mandato de Rafael Leonardo Callejas que se implementó el FIS, sino que posteriormente en el siguiente mandato, precisamente para paliar un poco ese garrotazo que supuestamente se le estaba pegando al pueblo. Entonces, volviendo al punto de los libertarios, entonces los libertarios evolucionaron ya de esa tendencia de finales del siglo XIX, que se les asociaba más al tema de izquierda, centro izquierda le llaman muchos, ya esa evolucionó a llamarse meramente libertarios, con ese pensamiento, insisto, con influencias de Milton Friedman, de Hayek, de Mises, de Ayn Rand, de George Orwell, ¿verdad? Que básicamente se basa en libre mercado, ¿verdad? En privatizaciones,
en descentralización del gobierno, del Estado, tiene que descentralizarse, limitación de impuestos, por lo tanto se cree en el individualismo, la empresa privada, el libre mercado, y todos esos elementos que va a generar una sociedad en la cual va a autofinanciarse por las estrategias individuales. Eso es lo que piensan los libertarios, ¿verdad? No un Estado subsidiador, ¿verdad? Por eso es uno de los problemas que tiene en Argentina ahorita Milei, va a afrontar eso, que una de las quejas es que va a tener que quitar muchos subsidios, va a eliminar ciertos ministerios que están causando problemas o que supuestamente no tienen que estar, ¿verdad? Entonces esa es una de las principales diferencias que podemos encontrar del pensamiento de Milei. La pregunta clara, y con esto voy a terminar esta primera entrega: ¿pudiese algún candidato hondureño parecerse a Milei? Lo que habría que preguntarle a esos candidatos hondureños es que si creen en la empresa privada, en el individualismo, en la descentralización del Estado, en que el Estado se va a hacer más pequeño, que va a quitar los subsidios, por decir algunos postulados del pensamiento y de la estrategia de Milei. Así que quería dejarles esta primera entrega, por ahí voy a hacer una segunda entrega para explicar un poquito más sobre cuál es la incidencia de los libertarios que persiguen, que buscan, y básicamente la diferencia con nuestros partidos políticos en nuestro país. Insisto, enhorabuena a los hermanos argentinos que votaron por Milei y que están buscando un cambio en su querida patria Argentina. Quería sumar un poquito a esta pues noticia que es mundial por el triunfo de Javier Milei en Argentina. Así que los liberales no son lo mismo que los libertarios, para que quede claro, no son lo mismo. Vienen de ideologías, pero en algún instante de la historia se cambiaron, ¿verdad? Hoy día los liberales, y por ahí leí, si ustedes entran a la página del Partido Liberal, dice que son un partido de ideología de centro izquierda, ¿verdad? De centro izquierda. Entonces eso lo hace un poco diferente al contexto libertario. Seguimos a la orden y vamos a todo vapor. Cuídense.